Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, gracias por participar. Estoy en la marina de Herzliya, detrás mío barcos y enseguida van a entender el motivo. Les quiero contar que lo que tengo en la mano es un libro que tiene historias increíbles, no de México, sí de Israel, sí de Tierra Santa y sí del pueblo judío. Un libro que fue escrito por mí, que se llama Bacari Suelto de Conexión, y la edición digital la pueden adquirir o recibir de regalo en la tienda virtual. Vayan a visitarla. En la descripción de este video y en todos los videos pueden pinchar y entrar a la tienda y visitarla. Desde ya, muchas gracias. Amigos, otra cosa increíble que es el tema de hoy es el tema de los piratas judíos. Sí, hubo en la historia piratas judíos y por eso vine a filmar aquí. Los barcos de los piratas son un poco diferentes a los veleros que vemos acá en esta marina, pero para ambientar, para tener una coreografía del tema que quiero tocar hoy. Y amigos, vamos a hacer un paseo por este lugar y les voy a contar algo que no lo van a poder creer. Si yo les digo que la película Piratas del Caribe está basada en historias judías de piratas judíos que estuvieron en el Caribe, también en México, sí. Si les digo de que el símbolo de los piratas, aquella carabela con los huesos cruzados, tiene que ver con la Biblia y con la profecía de Yehezkel, de Ezequiel, ¿me creen? Todo eso se los voy a explicar en el video. Vamos a empezar a caminar por aquí y les aseguro, amigos, que hoy los voy a dejar otra vez boquiabiertos. Si es que les gusta el material, un me gusta desde ya. Empecemos. Amigos, hubo tiempos en que la industria marítima atraía a las mejores mentes de la época. Portugal, les cuento, era la cuna de esa industria y le dio al mundo exploradores famosos como Fernando de Magallanes y Vasco da Gama. A la par, muchos inventos y desarrollos marítimos surgieron de las mentes judías como Abraham Zacuto y Pedro Núñez, hombres que desarrollaron instrumentos de navegación basados en el movimiento del sol y los cuerpos espaciales, pero los judíos no se limitaron solo a desarrollos técnicos, sino que también los experimentaron. Después de la expulsión de España en 1492, una de las ocupaciones más comunes de los judíos marranos en Holanda y Marruecos fue el asesoramiento y la guía de los capitanes de aquellas embarcaciones mercantes. Pero otros se convirtieron en piratas. Uno de los piratas más destacados fue don Shmuel Palachi, un rabino de la comunidad y capitán y embarcador y pirata, espía y agente doble. Aunque parezca insólito, los piratas judíos del Caribe sí existieron y fueron valientes judíos sefaradim de origen oriental de la época de la Inquisición, que convirtieron el dolor de la expulsión de los judíos de España en una venganza. Mientras que unos se volvieron a la piratería como una forma de luchar contra España y Portugal, creadores de la brutal Inquisición, otros conocidos como corsarios eran contratados por Gran Bretaña, Holanda y Marruecos. Aunque la vida de estos piratas judíos es un misterio, hay algunos detalles de sus vidas que nos dan una idea de cómo vivían y de esa manera podemos sumergirnos al mundo poco conocido de los piratas judíos. Comencemos con Shmuel Palachi, rabino Palachi, el rabino pirata, quien se había formado como rabino a finales de los años 1500 en Fez, Marruecos, pero luego prefirió la vida marinera, trabajando como corsario, tanto para el gobierno holandés como para el sultán de Marruecos. Palachi fue el que negoció uno de los primeros tratados entre las naciones europeas y de Oriente Medio. En 1614, Marruecos y España estaban en guerra y Shmuel Palachi dirigió una flota marroquí que capturó varios barcos españoles. Cuando murió, en 1616, todos los miembros de la comunidad judía de Ámsterdam marcharon en su procesión fúnebre junto con el príncipe Mauricio de Nassau. ¿Quieren otro? David Abarbanel fue otro de estos famosos piratas judíos. Él era descendiente del rabino don Yitzhak Abarbanel y después de que su familia fuera asesinada en América del Sur a principios de 1700, David adoptó el apodo de Capitán Davis. Él navegó con corsarios británicos y demás, pero luego comandó su propio barco. Un barco al que llamó The Jerusalem, la Jerusalén.
De acuerdo con las bitácoras de los viajes que se conservan en el Museo Marino de Chile y que están escritas en hebreo, amigos, se ordenó a su tripulación, presten atención, aguardar hasta finalizar el día de Shabbat para atacar las naves españolas, e incluso la comida que se les daba a la tripulación era kosher. Es difícil imaginar a un judío ortodoxo con botas, sombreros de capitán y un parche en el ojo. Sin embargo, el capitán Davis no fue el único pirata judío en la historia. ¿Quieren otro? Sinan Reis, el gran judío. Una persona que huyó de la Inquisición española a principios del 1500 a la ciudad de Esmirna, en Turquía. Sinan Reis alcanzó el rango de almirante de la flota turca y se convirtió en el brazo derecho de uno de los piratas más famosos de todos los tiempos. ¿Saben de quién? Barbarroja. Estoy hablando entre los años 1550 y 1553. Ambos navegaron bajo una bandera que llevaba una estrella de 6 puntas, muy parecida a la estrella de David. Su mayor victoria fue en Grecia, cuando las fuerzas otomanas lideradas por Reis y Barbarroja derrotaron una flotilla de barcos armados de países cristianos reunidos por el Papa Pablo III, asegurando la dominación otomana en el Mediterráneo. El gran valor de Sinan en esa batalla le valió el sobrenombre de parte de sus enemigos españoles como el Gran Judío. Incluso el Imperio Otomano lo recompensó nombrándole como comandante supremo de la Marina. Pasemos a otro, Subatol Duel, que fue otro pirata judío que se convirtió en uno de los más temidos del mundo. En uno de sus viajes se encontró con Henry Drake, hijo de los más famosos piratas de la época, Sir Francis Drake, y ambos hicieron una alianza anti-española que en la historia de la piratería se le conoció como Black Flag Fraternity, es decir, la fraternidad de la bandera negra. Sus barcos se llamaban Profeta Samuel, Reina Esther y Escudo de Abraham. ¿Hay alguna duda de que se trataba de un pirata judío? Les cuento de otro. Les cuento de que en el siglo XVI apareció registrado como uno de los piratas sefaradíes Simón Fernández. Se trató de un judío oculto que logró escapar de la Inquisición y trabajó junto al pirata galés John Callis. Simón llegó a convertirse en el capitán piloto del célebre pirata y corsario inglés Sir Walter Raleigh, aunque finalmente fue ahorcado en Newport en el año 1576. No menos famoso fue Abraham Cohen Enríquez. Sí, un pirata Cohen, un judío portugués que fue uno de los piratas más notables del siglo XVII. Corsario al servicio de Holanda, quien en 1628, junto al almirante holandés Piet Hein, atacó y capturó una flota de 2 barcos españoles frente a la costa de Cuba, donde logró apropiarse del oro y la plata que traían los españoles de América por un valor de 11.509.524 florines, alrededor de $1.000 millones del día de hoy. Fue el mayor golpe de la historia para la flota española. Moshe Abraham Cohen se asoció con uno de los piratas más temidos de la época, llamado Sir Henry Morgan, y se convirtió en asesor financiero del más famoso pirata de todos los tiempos. Más tarde, el pirata Cohen Enríquez compró su propia isla en Brasil para atraer a los judíos e instalar allí una yeshivá, un centro de estudios religiosos y además sinagogas. Más adelante, Abraham Cohen renunció a la piratería en la vejez y cuando Henry Morgan se convirtió en gobernador de Jamaica, los dos vivieron ahí sus últimos días. Moisés Abraham Cohen Enríquez nunca pudo ser capturado. Pero los hermanos judíos piratas más famosos de aquellos tiempos fueron Jean y Pierre Lafitte, quienes, vengando las persecuciones de la Inquisición, lucharon en México contra los españoles. Los hermanos Lafitte habían nacido en Francia en 1780 y en su diario personal, que se conserva hasta el día de hoy, Lafitte describe su infancia en la casa de su abuela, Sara Levi Madrimal. Además, escribió acerca de los relatos de algunas familias judías que escapaban de la Inquisición y de su matrimonio con Cristina Levin, una judía de Dinamarca. También escribió que sus abuelos eran judíos y que fueron torturados por la Inquisición. Esto despertó en el pirata un odio por España y lo inspiró a recurrir a la piratería para atacar las posesiones españolas en el Nuevo Mundo.
Trasladándose a la colonia francesa de Nueva Orleans, Jean Lafitte y su hermano Pierre fundaron una herrería, pero tenía una segunda profesión secreta. Durante la guerra de 1812, Lafitte ofreció la ayuda de sus piratas al general Andrew Jackson para la defensa de New Orleans a cambio de un perdón por sus actividades piratas. El general Jackson estuvo de acuerdo y la banda de Lafitte luchó con distinción y hasta su muerte en 1825, Jean Lafitte permaneció como uno de los más temidos piratas de la Spanish Main. Su hermano Pierre falleció en 1821 en Yucatán, México. Así también en Bridgetown, Barbados, descansan los cuerpos del pirata Yaakov Mashiach y de su esposa Débora, cuyas lápidas exhiben un Maguen David junto a calaveras y letras hebreas con símbolos de piratas. Este tipo de tumbas también podemos encontrar en Jamaica, donde 7 lápidas del antiguo cementerio de Kingston llevan inscripciones que, además de la escritura hebrea, se puede ver un cráneo y una bandera pirata. En otras islas del Caribe, como Bridgeport, Bahamas, y en el antiguo cementerio judío de Curazao, también se han encontrado tumbas similares. Esto es increíble, amigos, pero más se sorprenderán cuando viajen a Curazao y vayan al antiguo cementerio judío, donde encontrarán la tumba de Lea Hannah Schneur, esposa de un pirata judío, y verá una calavera con huesos cruzados en la lápida que lleva su nombre. Amigos, es difícil saber cuántos piratas judíos existieron, dado que no todos exhibían abiertamente su judaísmo. Sin embargo, en los antiguos cementerios judíos de las islas del Caribe se encuentran muchísimas tumbas con escrituras hebreas y símbolos de la piratería que parecieran sacados de la película de Disney, Los Piratas del Caribe. Y para terminar, un dato muy curioso que involucra la profecía del profeta Yehezkel. Ezequiel para ustedes. Les cuento de que el símbolo de los huesos cruzados que se observa en los cementerios judíos del Caribe simboliza la profecía de este profeta acerca de los huesos secos. Una profecía que se refiere a la resurrección de los muertos al final de los días y que tanto añoraban para el día de su redención los exiliados de Sefarad. El símbolo terminó siendo relacionado exclusivamente con los piratas del Caribe, solamente que al final eran los piratas sefaradíes. Y por último, y el más sorprendente de los piratas judíos del Caribe, fue Jacob Curiel, un pirata nacido de una familia judía, convertida al cristianismo bajo la presión de la Inquisición cuando él aún era niño. Durante su juventud sirvió como capitán de la flota española hasta que fue capturado por la Inquisición. Más tarde, cuando fue liberado por sus propios compañeros marranos y por su deseo de venganza, se dedicó a la piratería, llegando a poseer 3 barcos piratas bajo su mando. Cuando Jacob Curiel, conocido como Diego Pérez de Acosta, hizo teshuvá, es decir, se arrepintió de sus labores, abandonó esta actividad y se dirigió hasta aquí, a Tierra Santa, más precisamente a Tzfat en Israel, donde se dedicó por completo al estudio de la Torá. Incluso se convirtió en alumno del rabino Yitzhak Luria el Arizal y se especializó en el estudio de la Kabbalah en dicha ciudad, donde luego falleció. Jacob Curiel está enterrado junto a el Arizal, ¿y saben por qué? El Rebbe de Kotz explicó que todo comenzó con el versículo Veyarehu otanu amitzrim, que literalmente significa nos dañaron los egipcios. Sin embargo, el Rebbe de Kotz lo interpretó como que nos hicieron malos, y esa es la inscripción que está en su tumba. Durante el exilio, de tanto que nos castigaron, a veces nosotros mismos nos volvimos malos también, como bucaneros, piratas o corsarios. Pero el alma de un judío, explicó el rabino, nunca se pierde del todo. Y es por eso que a veces vemos gente tan alejada que de repente se acerca a la Torá porque hay una chispa del alma judía que nunca se apaga. Nosotros no podemos hacer la apología de los piratas, aunque en venganza, como descendientes de aquellos que tanto sufrieron, la historia los arrojó a este tipo de actividades. Pero debemos saber de que el alma de un judío es un diamante, y aunque esté en el lodo o en el barro, el diamante sigue siendo un diamante, concluyó el rabino. ¿Qué me cuentan, amigos? Preciosa historia, ¿verdad? Si es que les gustó, compártanla. Yo les daré mis gracias. Los quiero mucho. Shalom.